Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecido. A ver, parece que nadie tomó la sopa. A ver, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecido. Bendecidos. Amén. Amén. Bien. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿7 u 8? Ahora ya 6:30. No, no vale. Me probleman. Miren, lo redondeamos en 7:30. ¿Va? Bien. El tema de hoy es relativo a lo que hemos estado viendo en estos días, ¿no? Hablando de la gracia, la sublime gracia. Y yo tengo un tema que se titula El alto precio de la gracia. Para que lo piensen. Yo estuve reflexionando en esto todo el día de ayer y parte de hoy, ¿no? Acompáñenme a Romanos 6:22, por favor. Dice, más ahora... Ay, perdón. Me corrijo. Va a ser 1 Pedro 1, 18, 19, perdón. Me había pasado a la otra hoja, son dos. Entonces, 1 Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi tema es simple, la gracia es un regalo, pero no fue gratuita. Nuestra salvación fue pagada a un precio altísimo, el precio de la sangre de Jesús. En 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es tremenda la reflexión, ¿sí o no? Porque si se dan cuenta, nos deja claro, fuimos comprados por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Y nos lo deja tan claro que dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No queda duda. Le pertenecen al Señor. Nosotros tenemos una condición previa. Fuimos esclavos del pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Sí, fuimos esclavos del pecado. Jesús mismo lo dijo. Yo lo encontré en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo dijo Jesús, no lo inventé yo. Y lo más tremendo aquí es que el pecado ciega. El pecado embota la mente, corrompe el corazón, destruye el alma de las personas. Ese es el fruto del pecado, hermano. Ahora bien, si hemos entendido que la gracia es un don inmerecido, un regalo que no merecíamos, sin embargo Dios nos lo concedió, ¿a qué nos mueve esta gracia? Yo lo encontré en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A qué nos mueve la gracia? A ya no seguir pecando. Es lo principal. La gracia no nos puede mover a otra cosa más que a gratitud. ¿Y a qué? A no seguir viviendo en pecado. ¿Hasta ahí me llevan? Amén. Para mí el pasaje troncal de este mensaje está aquí, en Tito 2, 11, 12. Y yo lo voy a enmarcar en mi casa. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hubo? Aquí se resume la gracia y cómo tenemos que vivir. En Tito 2, 11 y 12. Me gusta esto. Renunciando, hermanos. Y eso te tiene que hacer de diario. Cada mañana, cada jornada, cada vez que nos levantamos, este es el proceso. Renunciando a. Porque ¿cuáles eran los frutos del pecado que dijimos que eran? La destrucción, la muerte. Y nosotros tenemos que buscar los frutos de él.
Espíritu, que son vida, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde nos queda todo esto? Yo digo que tenemos que empezar a ser esclavos por amor. Ya no esclavos del pecado, sino esclavos por amor. Y me hago una reflexión interesante. En Romanos 6:22 se usa un verbo griego para decir siervo. El verbo que se utiliza es doulos, que se traduce literalmente esclavo por voluntad propia. Esa es la traducción literal de la palabra siervo que se lee en Romanos 6:22. Acompáñenme, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, doulos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. ¿Esclavos por qué? Por amor. Hacia ahí vamos, esclavos por amor. ¿Para qué vivimos? En 2 Corintios 5, 14, 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Y en este pasaje hay una palabra griega interesante. Constreñir en griego es el verbo sinecho, que se compone de dos palabras: sin, que significa junto con, y hecho, que es tener o poseer. En otras versiones, como en la NBI, dice: el amor de Cristo nos obliga. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Constreñir, el amor de Cristo nos constriñe. Tiene 3 pasos, si nos basamos en la traducción literal: control y dirección. El Espíritu Santo, el amor de Dios, actúa con nosotros de tal manera que nos constriñe. También es presión irresistible. Esa sería otra traducción de constreñir. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo es quien actúa del interior para afuera y nos va orillando, nos va llevando a la voluntad de Dios. Y por último, hay un apremio. El amor de Dios nos acorrala. Él nos va a ir llevando, nos va a ir llevando, nos va a ir llevando hasta que podamos vivir conforme a su voluntad. Esa es mi reflexión para ustedes esta noche, hermanos. Que seamos ya no esclavos del pecado, sino esclavos por amor. Porque hay una diferencia muy grande. Hay gente que no peca por temor a la ley. ¿Por qué? Porque sabe que es el castigo. Pero hay gente que no peca por amor de su Salvador. Amén. Hay gente que no peca porque entendió que el precio de su salvación fue altísimo. Fue la sangre de Jesús. Amén. Y esa es la reflexión que yo tengo para ustedes en esta noche, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Amén.